Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre listo para compartir con ustedes un nuevo vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las novelas turcas y de los dramas llenos de intriga y pasión. Hoy vamos a desentrañar un poco más la tensión que se respira en el aire entre Serkan y Özge. Si han estado siguiendo la historia, saben que hay algo raro, algo que no termina de encajar. Özge parece estar ocultando algo y Serkan, que no se le escapa una, está decidido a descubrir qué se trae entre manos. Prepárense porque este vídeo viene cargado de sospechas, indirectas y quizás, solo quizás, alguna que otra revelación. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando los personajes y las tramas de estas novelas que tanto nos apasionan, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo detalle de lo que tenemos preparado. Bien, ahora sí, entremos en materia. Serkan. ¡Ay, Serkan! Ese hombre que parece tener una coraza de hielo alrededor del corazón, pero que en el fondo esconde una sensibilidad que nos derrite a todos. Desde que Özge apareció en su vida, ha notado algo diferente en ella. Al principio lo atribuyó a una simple incomodidad, tal vez nerviosismo por trabajar con él, pero con el tiempo, las cosas se han ido complicando. Hay miradas furtivas, conversaciones a media voz, llamadas misteriosas que terminan abruptamente cuando él entra en la habitación. Demasiadas coincidencias. Serkan, que no es precisamente el hombre más paciente del mundo, empieza a sospechar que Özge está tramando algo, y no precisamente algo bueno. Pero, ¿qué podría ser? ¿De qué es capaz Özge? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. A simple vista parece una joven ambiciosa, con ganas de triunfar y de hacerse un nombre en el mundo de la arquitectura. Pero, ¿será que esa ambición la lleva a tomar decisiones cuestionables? ¿Estará dispuesta a traicionar a Serkan con tal de alcanzar sus objetivos? Analicemos un poco su comportamiento. Últimamente Özge ha estado muy cerca de un nuevo inversor que ha mostrado interés en la empresa de Serkan. Este hombre, cuyo nombre no vamos a mencionar para no dar demasiadas pistas, parece tener una fascinación especial por Özge. La invita a cenar, le hace regalos. Demasiado sospechoso. Serkan, por supuesto, ha notado esta cercanía, y aunque intenta mantener la calma y no dejarse llevar por los celos, no puede evitar preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de Özge. En una de las escenas más tensas que hemos visto hasta ahora, Serkan decide confrontar a Özge. La llama a su oficina y con su característica mirada penetrante, le pregunta directamente qué se trae entre manos. Özge, he notado que has estado muy cerca del señor. Aquí Serkan hace una pausa, esperando a ver la reacción de Özge. Ella, por supuesto, se pone nerviosa, tartamudea y trata de evadir la pregunta. Serkan, no sé de qué estás hablando. Solo estoy siendo amable con un inversor importante para la empresa. Pero Serkan no se deja engañar tan fácilmente. ¿Amable, Özge? ¿O hay algo más? Estás trabajando con él a mis espaldas. La tensión en la habitación es palpable. Se podría cortar con un cuchillo. Özge, con los ojos llenos de lágrimas, niega cualquier implicación. Serkan, te juro que no estoy haciendo nada malo. Jamás te traicionaría. Pero Serkan no está convencido. Sabe que Özge le está mintiendo, aunque no sabe exactamente cuál es la verdad. Te estoy dando la oportunidad de ser honesta conmigo, Özge. No la desperdicies. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Özge, acorralada, decide revelar una parte de la verdad, pero no toda. Le cuenta a Serkan que el inversor le ha hecho una oferta para trabajar en su empresa, ofreciéndole un puesto de mayor responsabilidad y un salario mucho más alto. Serkan se siente traicionado. No tanto por la oferta en sí, sino porque Özge no le ha contado nada. ¿Por qué no me lo dijiste, Özge? Podríamos haber hablado de esto. Özge se justifica diciendo que no quería preocuparlo, que aún no había tomado una decisión. Pero Serkan sabe que hay algo más, algo que ella está ocultando. Hay algo que no me estás contando, Özge. Lo sé. Dímelo ahora.
Y aquí es donde termina la escena. Nos dejan con la miel en los labios. ¡Qué crueldad! Pero no se preocupen, amigos, porque vamos a seguir investigando. ¿Qué es lo que Ozge está ocultando? ¿Estará trabajando con el inversor para sabotear la empresa de Serkan? ¿O será que simplemente está utilizando su atracción por ella para conseguir lo que quiere? Hay muchas teorías dando vueltas y todas son válidas. Lo que sí sabemos es que Ozge es un personaje mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No es la típica villana de telenovela, sino una mujer ambiciosa, inteligente y dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Y Serkan, por su parte, está aprendiendo una valiosa lección: no se puede confiar en nadie, ni siquiera en las personas que más cerca tienes. La relación entre Serkan y Ozge es una montaña rusa de emociones. Hay momentos de tensión, de sospecha, pero también de cierta atracción, de una química que es innegable. ¿Será posible que entre ellos surja algo más que una simple relación laboral? ¿O la ambición de Ozge lo arruinará todo? Estas son las preguntas que nos hacemos todos, y que esperamos responder en los próximos capítulos. Así que manténganse atentos porque la historia está lejos de terminar. Ahora, para ir cerrando este vídeo, recapitulamos un poco. Vimos la tensión creciente entre Serkan y Ozge, las sospechas de Serkan sobre las verdaderas intenciones de Ozge, la confrontación en la oficina y la revelación a medias de Ozge sobre la oferta de trabajo. Y por supuesto, nos quedamos con la gran pregunta: ¿qué más está ocultando Ozge? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis teorías y mis impresiones con ustedes, y leer sus comentarios y opiniones. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que está tramando Ozge? ¿Confían en ella? ¿Creen que Serkan debería ser más duro con ella? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos analizando esta apasionante historia y muchas otras más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Cuantos más seamos, mejor. Recuerden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Pero, esperen. Que la trama de Serkan y Ozge es como una cebolla, capa tras capa nos revela nuevas complejidades. Para entender completamente la situación, debemos profundizar en los antecedentes de cada personaje. Serkan, como ya lo hemos dicho, es un hombre de negocios exitoso, pero su frialdad y su aparente falta de emociones tienen raíces profundas en su pasado. La pérdida de sus padres en un trágico accidente lo marcó para siempre, construyendo una barrera protectora alrededor de su corazón. Esa coraza, si bien le permite mantener el control en el mundo empresarial, también le impide conectar verdaderamente con los demás. La llegada de Eda YLDZ le mostró que el amor verdadero existe, pero las cicatrices del pasado aún le duelen. Y ahora, con la incertidumbre que rodea a Ozge, esa vulnerabilidad vuelve a florecer. Por otro lado, Ozge no es simplemente una joven ambiciosa. Su origen humilde y sus dificultades para abrirse camino en un mundo dominado por la influencia y el dinero la han endurecido. Ella ha tenido que luchar cada paso del camino, y esa lucha constante ha forjado en ella una determinación férrea. Sin embargo, también ha generado cierta desconfianza y una necesidad imperiosa de probarse a sí misma. Su ambición no es meramente material, es una búsqueda de validación, de demostrar que es capaz de alcanzar el éxito por sus propios méritos. Entonces, ¿cómo se entrelazan estas dos historias? La ambición de Ozge choca frontalmente con la desconfianza de Serkan. Él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se siente amenazado por la autonomía y la determinación de Ozge. Ella, a su vez, percibe la frialdad de Serkan como una falta de reconocimiento y de oportunidades. La aparición del misterioso inversor solo añade más leña al fuego. Este personaje, cuyo nombre seguimos manteniendo en secreto, es un tiburón en el mundo de los negocios. Tiene un poder inmenso y no duda en utilizarlo para conseguir lo que quiere. Su interés en Ozge no es puramente profesional, hay algo más en juego.
Tal vez ve en ella un talento en bruto que puede moldear a su antojo, o quizás simplemente la utiliza como una pieza en su juego de poder contra Serkan. Volviendo a la escena de la confrontación en la oficina, es crucial analizar las microexpresiones de Ozge. Cuando Serkan la acusa de trabajar a sus espaldas, su rostro revela una mezcla de miedo, culpa y resentimiento. El miedo es evidente en el temblor de sus labios y en el ligero sudor que aparece en su frente. La culpa se manifiesta en su incapacidad para mantener el contacto visual con Serkan. Pero el resentimiento es lo más interesante. Se puede percibir en el endurecimiento de su mandíbula y en la forma en que aprieta los puños. Ese resentimiento no está dirigido únicamente a Serkan, es un resentimiento hacia una vida que la ha obligado a luchar constantemente y a comprometer sus principios. La revelación a medias de la oferta de trabajo es una estrategia calculada por parte de Ozge. Ella sabe que si le cuenta toda la verdad a Serkan, corre el riesgo de perder su trabajo y de dañar su reputación. Por lo tanto, elige la opción más segura, confesar una parte de la verdad, pero ocultar la información que podría comprometerla. ¿Pero qué es exactamente lo que está ocultando? Aquí es donde entramos en terreno especulativo. Algunas teorías apuntan a que Ozge está recopilando información confidencial sobre la empresa de Serkan para pasársela al inversor a cambio de una posición de poder. Otros creen que el inversor está chantajeando a Ozge con información comprometedora de su pasado. Y algunos más románticos creen que Ozge está enamorada de Serkan, pero se siente incapaz de expresar sus sentimientos debido a su ambición y a la diferencia de estatus social. Personalmente creo que la verdad es una combinación de todas estas teorías. Ozge, impulsada por su ambición y por el deseo de protegerse, ha establecido una alianza peligrosa con el inversor. Está recopilando información sobre la empresa de Serkan, pero no lo hace con la intención de sabotearla, sino para asegurarse un futuro mejor para ella misma. Al mismo tiempo se siente atraída por Serkan, pero sabe que una relación con él es imposible debido a sus diferencias y a su propia ambición. Y Serkan, en medio de esta tormenta de sospechas y secretos, se enfrenta a una dura realidad: ha perdido la capacidad de confiar en los demás. La traición de Ozge reabre las heridas del pasado y lo obliga a cuestionar sus propias decisiones. ¿Ha sido demasiado duro con Ozge? ¿La ha juzgado injustamente? ¿O sus sospechas están justificadas? En los próximos capítulos veremos a Serkan y Ozge envueltos en un juego peligroso de gato y ratón. Serkan intentará descubrir la verdad detrás de las acciones de Ozge, mientras que ella tratará de proteger sus secretos y de alcanzar sus objetivos. La tensión entre ellos aumentará hasta el punto de ebullición, y las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos. Pero, ¿será posible que en medio de esta lucha de poder y ambición, el amor florezca? ¿Podrán Serkan y Ozge superar sus diferencias y construir una relación basada en la confianza y el respeto? La respuesta a estas preguntas está por llegar. Así que no se pierdan los próximos vídeos, donde analizaremos cada detalle de esta apasionante historia y descubriremos los secretos que se esconden detrás de la máscara de Ozge. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo con sus teorías y predicciones. Me encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de las novelas turcas. Porque la vida, como una buena telenovela, siempre tiene giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Adiós.